hablan es Bogotá, Medellín, Santiago y Concepción. También ha centrado sus estudios en el campo de la geografía urbana dentro de los temas de historia de la ciudad y del urbanismo. En la actualidad investiga sobre los procesos de expansión residencial metropolitana en Santiago y Valparaíso, como su Acapulco de Chile, y las urbanizaciones costeras y las implicaciones en los procesos actuales de urbanización en espacios naturales. Actualmente es editor de una de las más importantes revistas en América Latina sobre temas urbanos y geográficos, que se llama Revista Geografía Norte Grande. Por ejemplo, esta revista se puede consultar vía web todos sus artículos. Es una revista para los que hacemos investigación, se llama EASY, que es complicado publicar ahí por la rigor, que es muy riguroso en la evaluación de los artículos que están ahí. Además, actualmente es jefe del programa de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y dirige el Laboratorio Urbano, que también es un laboratorio que ustedes pueden tener acceso remoto a sus trabajos. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a Ricardo. Me deja, digamos, con una sensación de tener ahora un gran desafío, de quedar a la altura de todo lo que él dijo, y que no es fácil. Voy a ir por parte, primero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar acá y poder compartir con ustedes algunos de los resultados de investigaciones que hemos venido desarrollando en los últimos años. Son investigaciones que tienen que ver con la producción inmobiliaria y, en general, el constante búsqueda por parte de los capitales inmobiliarios de nichos de reproducción, que es lo que voy a tratar de contarles hoy día. Yo voy a referir en general al caso de Santiago. Antes de ponerme a contarles el relato que tenía preparado hoy día, quiero decirles que yo estuve en el primer coloquio de fragmentación y segregación socioterritorial de América Latina, donde lo organizó la doctora Antonia Alvarado, donde conocí también al doctor Alfonso Valenzuela, que son los organizadores de este coloquio. Yo insisto en los agradecimientos y la oportunidad de estar acá, que es realmente muy gratificante saber la calidad de los trabajos que aquí se están desarrollando. Y aunque no lo crean, aunque no hubiera estado preparado, lo que viene después de esta mesa no es para que se quede, sino que lo que viene después de la ponencia tiene mucha razón para que pueda cortar el día. Chile es el sur del mundo. En el fondo, piensen ustedes, en la época de la colonia hispana era la última frontera, era el lugar de los bares de recolota. Era como Australia, una cosa así, que mandaban a todos los que se portaban mal. Bueno, todavía sigue siendo así. Entonces le decía aquí a Rodrigo, que es uno de los organizadores, le decía a tocar, me dice, mi nombre puede ser mexicano, Rodrigo Hidalgo, si no me escuchan hablar, podría ser mexicano, sin problema. Y eso, más que congraciar con ustedes, tiene mucha relación con lo que le voy a contar, porque yo creo que vamos a estar llenos de lugares comunes con este relato que yo les voy a decir. Más allá de las particularidades que existen en ambos países y la escala. Por ejemplo, yo les voy a hablar de un espacio metropolitano, de la región urbana de Chile, que tiene más o menos 12 millones de habitantes, bueno, incomparable compararlo con Ciudad de México, pero tiene unos rasgos que son bastante comunes, que son comunes también al resto de las ciudades latinoamericanas. Y tenemos que poner atención a la lectura que hacemos sobre nuestras realidades urbanas, más allá del diálogo necesario que tenemos que tener con los países del hemisferio norte, o los hemisferio norte, entre comillas, del norte global, porque justamente necesitamos ir avanzando, no por chauvinismo, pero necesitamos ir avanzando precisamente en nuestras propias líneas de investigación y nuestras propias líneas, más que de investigación, nuestras propias líneas de interpretación a los fenómenos que hoy día estamos realizando. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación, que lleva por título Producción Inmobiliaria y Urbanización sin Límite. Y yo coloqué ahí dos puntos que dice la naturaleza como nicho de conquista. Voy a estar ahí dándoles este relato. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno va a la literatura y piensa en la lectura del fenómeno que se habla hoy día de la urbanización planetaria, que es Dale Brenner, un norteamericano, que si uno lo busca en YouTube es como el Steve Jobs del urbanismo, a nivel de producción, una conferencia extraordinaria. Y él habla de este concepto de la urbanización planetaria, que se refiere justamente que estaríamos en un nuevo estadio de la ocupación de la superficie terrestre mundial,
donde efectivamente los procesos de urbanización y expansión metropolitana serían predominantes en esa forma de ocupar la superficie terrestre y también como forma de producción y reproducción económica. Pero eso no es un invento de Brenner para nada, eso ya lo había dicho Lefebvre hace 40 años atrás, en el año 68. Hoy día muy de moda, muy en boga porque se tradujo al castellano el libro La Revolución del Espacio. Pero en ese libro, La Revolución Urbana, ¿cierto? Él ya apunta a eso. ¿Y por qué apunta? ¿Por qué es importante el proyecto de la perspectiva más que nada de cómo tener un gran contradictorio también con lo que les dije, crear una interpretación propia de América Latina? Estoy citando a Lefebvre, que es un filósofo francés, una contradicción, para que lo pensemos, lo vayamos a discutir esto. El asunto es que Lefebvre, en su libro La Revolución Urbana, ya había detectado eso, ya había dicho que la ciudad explotaría, y que efectivamente, ¿y por qué explotaría? Bueno, explotaría porque la industria iba a entrar en crisis, y que el capital iba a necesitar nichos de reproducción, y el nicho fundamental de reproducción iba a ser la producción inmobiliaria. Y eso es una cuestión que está hoy día en las bases de las formas de ocupar. Yo esto lo digo de la geografía, si me preguntan, ¿cuál es la definición de geografía? Bueno, la definición de geografía es la más general, la descriptiva, la que a mí me gusta, es la que dice, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las relaciones del hombre con la superficie terrestre. En esas relaciones del hombre con la superficie terrestre, hoy día la producción de espacio en relación a los negocios inmobiliarios es uno de los fenómenos más importantes que se están dando hoy día en el mundo, porque es un sustento fundamental de la economía. Ejemplo, y yo les voy a contar esto, y les voy a contar con ejemplos de todo, para que no quede como una opinión, como un discurso lanzado al voleo, sino que efectivamente piensen ustedes, ejemplo de las contradicciones del mundo capitalista contemporáneo. ¿Dónde van, no sé, los excedentes del gigante asiático China? ¿A dónde va? Porque algo hay que hacer con ese dinero. ¿Dónde va? Yo les coloco un solo ejemplo, que está desde la producción inmobiliaria. Una parte ha ido a programas de vivienda social en América Latina. Por ejemplo, en la política de vivienda social, parte venezolana tiene financiamiento proveniente de esos fondos. Y ese es un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? Hay muchas interpretaciones. Yo quiero contarles el relato que hemos hecho al sur del mundo, que hemos hecho en el caso de Chile, y que tiene que ver justamente con cuestiones que parten de un postulado que ayer alguien mencionó, y tiene relación con la ciudad y la urbanización en la era del neoliberalismo. Esto está en discusión, no es que esté terminado esto. Poco se ha sistematizado. Hay autores clave en el mundo anglosajón también, de Bill Harvey en el ámbito de la geografía y otros. Pero hay elementos que son comunes. Ahora, ¿cuál es la discusión? Los marxistas más clásicos, ¿no?, de la economía política más clásica, señalan que efectivamente el neoliberalismo como tal, como producción inmobiliaria, no es una cuestión nueva, sino que es un nuevo nicho de la producción capitalista mundial. Pero es un nuevo estadio, pero que no hay una cuestión nueva, no es una forma de producción nueva. ¿Qué es lo que se argumenta desde el espacio? Que las escalas de reproducción sí que son nuevas. Claro que son nuevas. Eso es novedoso, la escala de la producción, porque como los fondos, esta gran cantidad de los fondos que exceden y que son parte de los excedentes de la producción, justamente van hacia ese nicho que tiene que ver con la producción inmobiliaria. ¿Cómo se manifiesta eso? Como les dije yo, en distintos nichos de negocio que cubren y segmentan a todas las clases sociales. Llama la atención esto de la vivienda social. Yo no les voy a contar de eso, les voy a contar de un nicho de reproducción, en el caso de Chile, que tiene que ver con la expansión del frente litoral. Yo les voy a contar la historia y un relato de una de las conurbaciones, no es por ser chauvinista, como los brasileños o ustedes, mexicanos, que dicen, país de habla hispana, ¿no es cierto?, más importante de eso, ¿cierto? Es México, Estados Unidos, Colombia y España. De los españoles en ese sentido tienen que arrodillarse. Contradicción, digo yo. Pienso en el lugar que estamos nosotros, Chile. Chile no tiene ni la población del DF. Pero ¿qué es lo interesante? Es que hay una búsqueda de nichos de la producción que antes no lo veíamos, o sea, existía. Las personas de las élites, pensar que Cuernavaca fue un lugar que en el fondo el turismo lo inventaron las élites de Ciudad de México, que venían de descanso fin de semana. Eso fue Cuernavaca. Pero la escala que tiene le escapa a eso. Y eso siempre ha existido. Pero la escala de la producción de esos nichos
viviendas sociales y de condominios cerrados que hay en Cuernavaca, uno de primera residencia, otro de segunda residencia. Escala, es lo mismo en Santiago de Chile. A escala, digamos, de una región urbana. A escala, no un área metropolitana, una región urbana. Piensen ustedes que le decía esto, no ser chauvinista, es uno de los frentes litorales de manejar el concepto de conurbación, esto de la fusión urbana de distintos, ¿no es cierto?, asentamientos que tienen un origen común, pero, o sea, un origen distinto, pero que terminan convirtiéndose, ¿no es cierto?, físicamente a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una conurbación que tiene cerca de 300 kilómetros lineales. Eso es de carácter continental. Yo creo que la conurbación Santo-Río, ahí según los brasileños está toda unida, ya son como 1000 kilómetros, eso es Brasil. Pero en el caso de Chile, el continental, a escala del Pacífico, es una de las conurbaciones de América más importantes que hay, por escala. ¿Cómo se da eso? ¿Cuál es la particularidad del caso chileno? La implantación, por una parte temprana, en un contexto de dictadura del modelo neoliberal, que eso es muy relevante, hay que tenerlo en cuenta. Porque el modelo que conocemos, más allá que sea nuevo o antiguo, comienza, piensa usted que Chile fue el verdadero laboratorio que tuvieron, esto lo cuentan bien muchos autores, entre ellos Harvey, pueden descargar el libro La historia del neoliberalismo, capítulo 2, donde habla sobre esto. Cuenta claramente, con su perspectiva justamente del norte, por supuesto, pero lo cuenta. Y Chile es un laboratorio. Y hay elementos de análisis, uno puede ir a elementos de análisis, el neoliberalismo como ideología, como forma de gobierno, como paquete de medidas económicas, y toda una estrategia que se va fijando en esa carta de navegación neoliberal, y que uno la puede justamente leer en muchos de nuestros países y a veces a muchas de las políticas urbanas de nuestros países. Por ejemplo, hoy día una estandarización de políticas urbanas respecto a la vivienda social. Ustedes ven, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay una estandarización de esa política en base a la segmentación de la demanda y la política de subsidios. Y eso es en todos nuestros países. Ahora, con esa política de subsidios y con un nivel de muy poco control por parte del Estado y por otro lado con una iniciativa privada, ¿cierto?, en un contexto libre de competencia que prácticamente puede hacer lo que quiere, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, una producción de vivienda social en gran escala, pero que efectivamente está provocando unas consecuencias socioterritoriales también de gran impacto regresivo. Y por otro lado, dentro de esas políticas urbanas hay también una tendencia a fijar, ¿no es cierto?, medidas de flexibilización y de liberalización de los límites urbanos. Por ejemplo, en materia, una cosa que uno puede ver en todos nuestros países, una constante, en esto de la búsqueda de nichos de reproducción, una constante desafectación de áreas silvestres naturales protegidas. Y eso ocurre en todos los países. Usted me diga un gran parque protegido en la periferia de alguna ciudad. Veamos, empecemos a analizarlo. En los últimos días, cuántas desprotecciones o cortes ahí de paños han tenido. Eso lo podemos encontrar. Y eso es parte de la construcción. Y hay mucho discurso atrás, imaginario puesto al servicio. Pero ese modelo que fija, en general, se nos fija una gran desigualdad. Y bueno, este tipo neoliberal fue premio Nobel. Y él habla, ¿no es cierto?, del precio de desigualdad, pero lo cuenta en el lado, sigue teniendo esto como el sueño de que efectivamente es precisamente el mismo modelo que va a permitir reducir las desigualdades. No me voy a referir a eso, sino que más que nada es la cuestión urbana, del qué ocurre de este paso de la ciudad a la región urbana. O sea, hay toda una cuestión que tiene que ver esto con la búsqueda de nicho, la destrucción creativa a partir de este giro neoliberal. ¿Qué significa la destrucción creativa? La destrucción creativa significa justamente esto que estoy diciendo, la búsqueda de nicho, la reconstrucción de las áreas centrales a veces en espacios que no requieren ser renovados. Precisamente lo son justamente para llevar a cabo este proceso de reproducción. Lo que se habla del reescalamiento de la ciudad latinoamericana como uno de los ejemplos vistos desde el norte global y la interpretación, que tenemos que poner ojo, que está puesta en la literatura, que se nos pone, ¿no es cierto?, por ejemplo, a México, Buenos Aires, Santiago, como parte de una ciudad, una verdadera red de ciudades, donde estaríamos en presencia de un sur global. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas generalizaciones, porque efectivamente están
tratando de ponernos en una misma línea, y efectivamente tenemos muchas particularidades y nuestros modelos de desarrollo y formas territoriales resultantes no efectivamente son homogéneos, pasan en nuestros propios países. Y estrategia de los agentes inmobiliarios, y aquí yo voy a entrar. Nuevos artefactos arquitectónicos, procesos migratorios, ocio, turismo. Y aquí una frase que queda abajo, por la cual yo voy a terminar esta conferencia: ¿por qué se venden utópolis y se generan dictópolis? Vamos a tratar de hablar sobre eso, y que es una analogía conceptual a todo lo que estamos investigando en esta zona. Bueno, esta es una diapositiva muy general respecto a cómo estarían operando esto que yo les mencioné, la desregulación, privatización y mercantilización del desarrollo urbano. ¿Cómo estaría operando? Si nosotros tenemos nicho de producción, la vivienda social, los grandes centros comerciales, en las áreas centrales, nichos de reproducción de capital van en la cuestión inmobiliaria, desde las universidades, la localización de universidades en áreas céntricas, sobre todo las universidades privadas, que empiezan a concretar negocios, y también hasta los centros de salud, por ejemplo, nuevos centros de salud. Y por qué no decirlo, todo lo que tiene que ver con la construcción de grandes centros comerciales y áreas de servicios que se están concretando. Son parte de esto, como lo había definido Carlos de Mato, artefactos de la globalización, que lo podemos ver repartidos en toda la geografía urbana de América Latina. Y del mundo también, y del mundo. Pero insisto, son estos dichos de reproducción. Miren, esto no es Chile. Esto es el crecimiento, esto es una imagen de satélite que nosotros hemos tenido, hemos tomado la luminosidad artificial desde el año 92, 2000, 2012, y es parte del litoral pacífico colombiano, donde está Cartagena India. Y aquí es lo que veo, un importante proceso de ocupación de ese frente litoral que se está dando en ese país. Yo quiero poner por encima que yo lo que les voy a contar no es solamente particular a Chile. Yo creo que eso yo lo vería en las costas de Cancún, en las costas de Acapulco, son procesos similares que se están viviendo. Pero que si yo me voy al mundo de la desigualdad, no voy a encontrar prácticamente lo mismo, más allá de los contextos particulares que se están dando en cada uno de los países. Que ahí es donde hay que tener cuidado con esta estrategia subrural. Este es el caso chileno, que es muy interesante. Piensen, en el lado izquierdo está la imagen del año 92 hasta el 2012. Y esto es lo que nosotros llamamos la macro región urbana central. Estamos hablando de la principal franja mediterránea que existe en el continente de América del Sur, en el subcontinente. Esta es la gran franja mediterránea. Es muy importante señalarlo, que desde la ocupación hispana, ahí se fijó la población, quedó fijada la población del país. Y ahí habita, en un 15% de ese territorio chileno, habita el 80% más o menos la población del país. Entonces estamos frente a un espacio que está altamente concentrado, pero también altamente intervenido, y en la cual están actuando estos nichos de reproducción. Por ejemplo, proyectos inmobiliarios, bueno, están fijados en la costa, muchos en el ámbito también andino de la cordillera andina, cuestión que no lo veíamos nunca pensar, pero están fijados ahí. Y eso está representando esta franja mediterránea, piensen ustedes que es el lugar, desde sacando las commodities vinculadas con la minería, es el lugar más productivo del país, la zona más rica del país, la más productiva, la que genera justamente la mayor producción nacional fuera de ese nicho. Y esto es el concreto, el caso que les voy a contar, que tiene que ver con la conurbación del litoral. En esa imagen anterior ustedes pueden ver hasta cierta zona de acá, que es el litoral pacífico, que se ha ido conurbando precisamente en esta zona central y que tiene esa línea de ocupación, y que yo les voy a contar hoy día la tipología de esos proyectos y las formas territoriales resultantes de ellos. Ahí pueden ver que hemos hecho un trabajo más o menos exhaustivo de esta ocupación, sobre todo pensando en los procesos de conurbación que se reparten en el área. Administrativamente, como les decía, esa región tiene 500 kilómetros lineales de costa y 300 ya, como les dije, están conurbados. Y lo pueden ir viendo. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que en el corazón de esa gran conurbación está el área metropolitana de Valparaíso, que está situada justamente, es como la distancia que hay entre Cuernavaca y Ciudad de México, más o menos. Y al área norte, que es el área de expansión actual. Entonces,
Estas conurbaciones están entrando en un fuerte proceso de expansión lineal, como les dije yo, consolidando y con cuestiones que se van dando, yo creo, en todos los países del mundo y que tienen que ver con las contradicciones que se generan en la relación entre el crecimiento demográfico y el crecimiento del parque de vivienda. Entonces, las tasas de crecimiento del parque de vivienda son mayores que las tasas de crecimiento demográfico, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, complejidades de esto, tiene muchas complejidades. Piensen, como les dije yo, les mostraba esa imagen. Analizarlo en el caso de Valparaíso, que es segunda residencia, que no es segunda residencia, es complicado, porque estamos hablando de una cuestión de contexto de metropolización, con cifras complejas, con identificar precisamente qué es lo que corresponde a esa ocupación, ¿no? Es difícil hacerlo por la información. Pero igualmente, estamos en una zona que está generando grandes proyectos inmobiliarios que se van y se reparten por toda la geografía social, por toda la geografía litoral y también segmentado desde el punto de vista socioeconómico. Ustedes vean que los productores justamente no es que solamente estén produciendo para las personas de ingresos altos o los ricos, sino que efectivamente podríamos tener viviendas de segunda oferta de segunda residencia para todos los segmentos, prácticamente, o al menos los segmentos que no pueden tener la vivienda propia. Yo me acuerdo viajando por Medellín, cercana a la zona de Medellín, ya en la parte más andina, la venta de apartasoles, o sea, el departamento solo va a ir a tomar el sol, de 40 metros cuadrados, como una vivienda social, pero vendía más o menos como segunda residencia en un espacio andino de montaña. Cosas que igualmente las personas llegan ahí. Vamos a hablar de las contradicciones también que eso genera. Entonces este es uno de los casos, y ese yo lo voy a volver a mostrar. Este es un proyecto que se llama Bahía Pelícano, no me acuerdo el nombre, pero lo pueden ver. Yo voy a mostrar después, porque tiene una laguna, que se hizo una laguna artificial. Nuevamente el chauvinismo chileno, una de las más grandes del mundo, según los productores. Lo interesante de esa laguna, que está apta para el baño, es que ya la empezaron, estos tipos que la diseñaron ya la empezaron a vender en Dubái y en toda la costa de los productores o de los grandes millonarios del petróleo árabe. Y por un lado, contradicciones que se van generando en la ocupación de este espacio. Piensen ustedes, yo no sé si aquí tienen, bueno, me imagino que en el litoral mexicano, Pacífico y Atlántico tienen que haber grandes campos de formaciones lunarias, que son geoformas, que están dadas por procesos geomorfológicos particulares que tienen que ver con la dirección de los vientos, las aguas. Este es uno de los grandes campos lunarios y uno de los grandes patrimonios naturales que tiene esa zona. Piensen ustedes que las dunas de por sí, estas dunas litorales, campos lunarios, son espacios de alta biodiversidad. Y este espacio es uno de los que hoy día está sometido, por ejemplo, a una gran presión. Yo les voy a mostrar algunas imágenes. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos viendo esto, ¿cómo lo podemos analizar? Y creo que van a ser hechos y lugares que se van a replicar también en el caso de otros países. Entonces esto, aunque ustedes no lo crean, bueno, ¿quién regula eso? El traje de la planificación, de las ordenanzas, está medida para el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios. Y este espacio, por ejemplo, tenía una connotación, una connotación legal de protección que constantemente, nosotros lo hemos analizado, no quiero entrar en detalles, pero constantemente se ha ido reduciendo, se ha ido desafectando. Entonces hay distintas relaciones, y claro, y los estudios, según los estudios de ingeniería estructural, esto puede ser realizado, pero la magnitud de esto, la ocupación de esto, lleva a cuestiones que nos tienen que hacer pensar, por ejemplo, ¿con quién? Con los bienes comunes, con la captura de renta. ¿Qué están capturando ahí los productores? Están capturando una renta que no es de ellos. Están capturando la renta que tiene que ver con la vista al mar. Si yo hago aquí, después un mapa, no lo voy a llenar de imágenes, ni mapas, ni marear con esto. Yo lo que veo es que el precio, ¿no es cierto?, del suelo va a ir descendiendo a la medida que yo me alejo del litoral. Claro, el propietario tiene que ganar, pero el dueño del litoral no es el propietario. Eso ya lo hablo, es una cuestión que está en discusión, no lo estoy inventando yo. Tiene que haber mecanismos de captura de esa renta que permitan
permitan justamente poder poner, no todo ese excedente no solamente vaya justamente a los productores, sino que tienen que haber, y hay algunas iniciativas también respecto a eso. Esa otra imagen que está un poco más oscura, pero también denota la construcción en la misma duna con una alta densidad de ocupación en un espacio que es ambientalmente frágil. Es un litoral como este, que es una de las zonas telúricas más activas del planeta, y con alta probabilidad de riesgo de tsunami cada vez que ocurre un evento de 7 grados Richter por encima. Y aquí está la otra pregunta, imagínate, una cosa es que el productor, pero otra cosa es el demandante. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ir sacando algunas. Y esta es la imagen que va llamando la atención de este espacio que está acá, es justamente esto lo tomamos el año pasado, pero ustedes pueden ir viendo los distintos frentes de expansión que están justamente situados en el litoral y que van dando luces sobre esto. Pero piensen ustedes, topográficamente, ¿qué espacio es este? No un espacio accesible, caminable, sino es un espacio que no está dado, no es un litoral plano, no es un litoral plano, estamos hablando sobre, geomorfológicamente, si yo le hablar, el Chile central se compone de los Andes, que cae una depresión intermedia, luego una formación geomorfológica más joven, que es la cordillera de la costa, que cae prácticamente en el mar. Entonces, frente a eso, no estamos hablando sobre un espacio de expansión. Aquí no estamos hablando tampoco de la ocupación de las laderas por parte de los barrios, no, estamos hablando de la ocupación de las laderas por parte de las élites, de las clases más acomodadas. Y con nichos de expansión que siguen dando y que van dando cuenta de la convivencia de antigua y nuevas formas sobre acantilados marinos muertos, por ejemplo, que insisto que desde lo geomorfológico, lo geológico, lo paleontológico también son espacios altamente diversos, los cuales justamente no está fijada la atención de la autoridad, en este caso, quien debería ir controlando y regulando estos usos. Piensen ustedes ahí en este espacio que está aquí, o aquí otra imagen, esto que está justamente tipo pirámide, que está construida en esa ladera, y un ascensor para ellos justamente aquí, en esta zona que va dando cuenta. Entonces hay intervenciones de microescala que van reproduciendo lo mismo. Y esto es extraordinario, digamos. Estos son conjuntos de viviendas que son de la élite más grande, de tamaño más grande, de precio más grande, que justamente están fijados en la zona norte de este espacio, en los cuales es el mismo régimen, el mismo sistema geomorfológico o condiciones de sitio, como hablamos de la geografía, que imponen y que van dando soporte a la urbanización, se construyen en estos lugares y ¿en qué está con presencia? ¿Qué estamos aquí? Una combinación entre primera, segunda residencia. ¿Quién compra esta vivienda? Entonces, lo que hemos descubierto a través de los mapas, así, las cuestiones muy interesantes, que van dando un paso progresivo de la segunda a la primera residencia, que son fenómenos que nosotros no lo habíamos observado, pero que van a fijar una serie de desafíos. Esto en realidad es la urbanización sin ciudad. Por ejemplo, estas personas que están acá, les pongo un caso pedestre. Si quieren ir a comprar el pan, ¿cuánto tienen? Tienen que salir del supermercado más cerca hasta 40-50 kilómetros. Entonces, si lo tomamos como segunda residencia, ojo, esta es una observación que me la hizo un estudiante. Me dijo, bueno, es una contradicción gigante si fuera de segunda residencia, ¿no es cierto? En este imaginario, ¿no?, de acercarme a la naturaleza prístina, a una naturaleza prístina, acercarme a eso, prácticamente se produce una contradicción, porque esta persona, yo le hice la descripción del lugar, que es uno de los actos más excelsos que tenemos los geógrafos, describir la superficie terrestre, uno de los actos intelectuales más excelsos que existen. Yo le hice esa descripción, y esos tipos, si quieren salir, por ejemplo, ¿qué podrían? Si no tienen ninguna posibilidad de caminar, no tienen ninguna posibilidad de interactuar, ¿qué terminan haciendo? Bueno, habría que, es lo que hemos más o menos verificado, terminan encerrados en esas casas. ¿Cuál es el nivel de interacción que tienen? Entonces, esa forma, yo le estoy, no es que le esté pintando un panorama muy negro, sino que le estoy justamente contando, describiendo lo que nosotros hemos observado y cuál es el tipo de urbanización resultante que estamos en presencia de esta producción, como lo recalcaron ayer. Esta es una producción de condominios
de él y de la costa de gran escala.